Buenos días, mi nombre es Florella Cibaja. Hoy es 1 de octubre del 2022. Hoy hablaremos sobre lo que es los principios de la Constitución, elementos básicos de los contratos de trabajo y diferencias entre asalariados y servicios profesionales. Todo esto sobre la materia de legislación laboral. En uno de los principios tenemos lo que es el principio de la igualdad. Eso se encuentra en el artículo 33 y este principio me dice que todos ante la ley, ante el Estado somos exactamente igual, por lo tanto no se nos debe discriminar ni por nuestro color de piel, nuestro peso, nuestra altura, nuestra nacionalidad, nuestra orientación sexual. Sin embargo, hay una norma que regula lo que es la equidad vertical y lo que es la equidad horizontal. ¿Qué es la equidad horizontal y qué es la equidad vertical? En la equidad horizontal nos dice que todas las personas bajo las mismas circunstancias deben ser tratados por igual. Por ejemplo, en una empresa, digamos, de manufactura, en una zona franca, a todos los operarios deben ser tratados exactamente por igual. Vacaciones, salario, días libres. En cambio, la equidad vertical me dice que todas las personas tenemos exactamente las mismas garantías. O sea, todas las personas tienen vacaciones, todas las personas tienen salarios, tienen días libres. Sin embargo, si las condiciones de trabajo son diferentes, las características, a mí se me debe tratar distinto. Por ejemplo, no podemos, hablando también de la empresa de manufactura, no podemos tratar a los operarios igual que a un training. Obviamente el training tiene un salario distinto, quizás vacaciones diferentes, quizás los días libres sean distintos, porque las condiciones de trabajo de él son distintas también. Un ejemplo de principio de igualdad sería que si una persona comete un error y otra persona comete un error en una empresa, se supone que los dos deberían ser juzgados, castigados o amonestados exactamente por igual. Luego tenemos lo que es el principio de libertad. Ese principio está en el artículo 20 y rige tanto para trabajador como para empleado. Este principio me dice que como yo, como empleada, tengo el derecho a elegir como en qué empresa me gustaría trabajar, qué horario me gustaría tener y cuánto me gustaría ganar. Mi patrón también tiene, o el patrón también tiene el derecho de elegir quién quiere que trabaje, qué títulos quiere que tenga, qué horario quiere que trabaje y cuánto quiere pagar por eso. Un ejemplo de lo que es el principio de libertad sería el de los vendedores ambulantes, que a ellos se les impide la libertad de trabajo, pues no cuentan con los permisos municipales, lo cual hace que esto sea totalmente ilegal y por lo cual no puedan trabajar. Tenemos lo que es el derecho a la intimidad. Eso lo encontramos en el artículo 24. Este artículo nos consagra el derecho fundamental a la intimidad. Se trata de un fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos. Es el derecho de que el trabajador, que su información personal o cualquier cosa sea expuesta fuera de los parámetros necesarios, así como el trabajador debe respetar totalmente los secretos de la empresa. Un ejemplo sobre lo que es el derecho de intimidad sería que mi patrón no puede revisar mi computadora de trabajo, no puede revisar mis pertenencias personales sin mi consentimiento. Como yo tampoco puedo revelar los secretos de la empresa. ¿Por qué? Porque dando un ejemplo sobre esto, podemos irnos, digamos, a KFC. Si un empleado revela la fórmula secreta en cómo hacen el pollo, este empleado podría estar afectando fuertemente a la empresa, tanto llevándola a la quiebra. Tenemos lo que es el principio de legalidad. Eso está en el artículo 11. Y ese principio es basado en la administración pública, por lo tanto a los empleados públicos. Los empleados públicos solamente pueden realizar lo que está en la ley. A estos trabajadores se les limita muchísimo su libertad, derecho a que se deben al servicio público, dando así que los funcionarios públicos rinden cuenta a los ciudadanos y el sector privado rinde cuenta a su patrón. Si damos un ejemplo sobre lo que es el principio de legalidad, podemos decir que el funcionario público responde al marco legal, mientras que el trabajador privado responde a los lineamientos de su patrón.
Tenemos lo que es el principio de patrón único. Esta es una garantía también para los empleados públicos. Este me dice que si un empleado público se traslada a otra empresa pública, este debe tener los mismos beneficios que se obtienen por antigüedad de prestación de servicio a un patrón único. Dando un ejemplo, en esto podemos decir que si una persona que trabajó en fuerza pública durante 6 años quiso pasarse a trabajar a bomberos, pues a este se le deben respetar sus 6 años laborados en fuerza pública. Por lo tanto, se le deben respetar sus vacaciones, su aguinaldo, su bono escolar, así como la contribución a pensión. Tenemos lo que es el derecho a trabajo. Este principio nos dice que todas las personas debemos tener derecho al trabajo y es una obligación de la sociedad darnos trabajo. El Estado debe procurar que todos tengan una ocupación digna, honesta y útil, y impedir que por causa de que haya una condición de necesidad, de alguna forma se ataque la integridad, la libertad y la dignidad de la persona. Un ejemplo del derecho al trabajo sería que si una persona necesita trabajar, como todos necesitamos trabajar para tener una vida digna, para pagar las cosas del día a día, para pagar los servicios públicos, estudio, comida, ya que esto es un derecho, no se nos puede maltratar nuestra dignidad, no se nos puede humillar, no se nos puede tratar mal por el simple hecho de necesitar un trabajo, porque esto es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, el derecho al trabajo. Ok, ya terminamos de hablar sobre los principios básicos de la Constitución. Ahora vamos a hablar sobre los elementos básicos de los contratos de trabajo. Ok, en los elementos básicos del contrato de trabajo encontramos 3, que son la presentación personal, la subordinación y lo que es la remuneración. Ok, ¿qué es la presentación personal? La presentación personal es lo que hace que una persona sea creíble, segura y generadora de confianza, capaz de asombrar con su presencia, que tenga una vibra especial. Esos elementos son señales importantes que impactan a los empleadores. La presentación personal es la extensión a nuestra personalidad y a nuestra profesión. Luego tenemos lo que es la subordinación, que es la posibilidad que tiene el patrón de imponer reglamentos, girar órdenes, velar por el estricto cumplimiento, en la virtud de lo cual expone la doctrina laboral. Es el más importante por cuanto la relación laboral es eminentemente. Luego tenemos lo que es la remuneración. La remuneración es la contraprestación que debe percibir el trabajador cuando hay consecuencia un trabajo. El empleador debe trabajar y se le debe remunerar por el trabajo que él hace. Y luego tenemos lo que es la diferencia entre asalariados y los servicios profesionales. Ok, me dice que en los asalariados existe la subordinación, que es lo que acabamos de ver, que es la dependencia del trabajador con respecto al patrono. Eso significa que el patrono tiene las facultades de dar órdenes, hacerlas cumplir y sancionar su incumplimiento. Y los servicios profesionales es la relación que se encuentra regulada por medio de un contrato mercantil y no de un contrato laboral, lo que significa que ambas partes contrayentes se encuentran en una situación de igualdad y pueden negociar libremente condiciones de la relación comercial y de servicios que pacten entre ellas. Listo, eso sería todo por la presentación. Muchas gracias.